Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión nos da mucho gusto saludar a alguien que nos siempre ha apoyado mucho a la Jornada de Oriente, que es Tonatiuh Saravia. Él es representante, actualmente dirigente de la Unión Popular de Vendedores 28 de octubre. Y bueno, con la Jornada de Oriente siempre ha tenido la atención de darnos unos minutos de su tiempo para explicarnos sobre esta importante agrupación del Estado de Puebla. Buenas noches, Tonatiuh. Hola, Pati, muy buenas noches. Gracias por la presentación y bueno, pues siempre estamos a la disposición. Al contrario, nosotros agradecemos que siempre nos puedan dar voz a nuestra lucha y a muchas otras luchas del Estado de Puebla, que en la mayoría de las veces son invisibilizadas por el poder político. Muchas gracias. Pues entrando en materia, pues todos conocemos a la organización, a la 28 de octubre, y sabemos de la relevancia que tiene para la entidad poblana. Yo me atrevería a decir que es pues de las principales, si no es que la principal organización que pues está activa, que tiene representatividad y que bueno, de esta organización tenemos noticias pues prácticamente a la semana, todos los días. Y en la última semana, pues ha sido también nuevamente noticia debido a que pues se han liberado a una persona que estaba presa por señalada de haber participado en uno de los crímenes de una dirigente de su organización. Pero bueno, antes quisiéramos preguntarte, por favor, si nos puedes ubicar en este momento, en qué etapa, en qué momento se encuentra la 28 de octubre. ¿Cómo podrías describir la situación de la organización actualmente? Bueno, mira, en estos momentos nos encontramos en alerta porque como desde hace un par de meses el compañero Simitrio ha venido denunciando, hay un grupo de narcomenudistas por un personaje apodado el Caimán que ha amenazado con asesinarlo y con tomar a sangre y fuego las instalaciones del Mercado Hidalgo, evidentemente para poder comercializar sus drogas. Y esto pues se vuelve más preocupante porque ellos presumen tener protección de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entonces, bueno, en ese aspecto estamos en alerta máxima. Y por otro lado, en la cuestión, digamos, interna, pues estamos en estos momentos consolidando nuestro trabajo con nuestros compañeros ideológico y político, pues para tener una unidad todavía más fuerte y sólida de la que hemos ido construyendo en estos 47 años. Y bueno, ya pues, básicamente en esas cuestiones es en las que andamos, pero sí estamos en esta alerta máxima. En cada oportunidad que tenemos, y esta no será la excepción, hacemos un llamado a las autoridades pues, para que puedan frenar esto, ¿no? Esta cuestión de los grupos de narcomenudistas, porque no es un tema que solamente pueda dañar a la 28 de octubre. Es un tema que destruiría el tejido social que se da ahí. Ya tuvimos el ejemplo de lo que ocurrió en el Mercado Morelos, llegaron a tener incluso fosas clandestinas, de lo que ocurrió en el Tianguis de la Piedad, ¿no? Que corrieron a varios comerciantes y lo que pasó con varios clientes de ahí. Y bueno, la diferencia de eso es que no había una organización combativa como la 28 de octubre. Nosotros somos independientes y a diferencia de lo que había en el Mercado Morelos o en otros mercados de la ciudad, es que ahí se encontraban pequeñas organizaciones que trabajaban para los gobiernos en turno. Entonces, pues para ellos eran desechables, ¿no? Aquí pues es un movimiento real de masas, donde, bueno, pues todos nuestros integrantes defendemos nuestra área de trabajo, porque de ahí viven sus propias familias. En esa situación es en la que nos encontramos actualmente al día de hoy, y bueno, pues nuestras demandas que son vigentes desde nuestra fundación, que es luchar por el derecho al trabajo y mejores condiciones de trabajo. Seguimos exigiendo que se
aplique nuestra propuesta de un plan de desconcentración comercial, de comercialización y abasto popular, que tiene que ver con la construcción de nuevos mercados y nuevas centrales de abastos, viéndola desde un punto de vista urbanista, pero que sea planificado y no se le dé paso a esta especulación de la tierra que se da, por ejemplo, en el sur de la ciudad, donde hay ciudades o mini ciudades, fraccionamientos de muy alta plusvalía y te cruzas la calle y ves la miseria plena, ¿no? Entonces, esto lo proponemos como una especie de poder reactivar la economía local a través del comercio local y de que también podría ayudar a combatir el fenómeno del ambulantaje en las calles. Los ambulantes no quieren vender en las calles por necios, sino porque no hay trabajo y los pocos trabajos que hay están muy mal pagados. Y pues desafortunadamente la mayoría de las personas estamos mal acostumbradas a comer del diario y 3 veces al día, ¿no? Y para los ambulantes pues no sería la excepción. Y bueno, pues también seguimos exigiendo nuestras demandas de lo que ocurrió con la represión y la persecución del gobierno de Moreno Valle, que es la reparación integral del daño a la organización, que nos ofrezcan disculpas públicas por todos los atropellos y arbitrariedades que nos hicieron desde el poder. Si bien es cierto, son personas distintas, pero se ocupó la figura del gobernador del estado y del gobierno del estado, sus instituciones y la supuesta división de poderes, donde si recuerdas, y también se puede hacer todavía una recopilación periodística, hemerográfica, pues tanto el Congreso del Estado como el Poder Judicial del Estado, junto con el Ejecutivo, pues colaboraban, ¿no?, mediáticamente con sus declaraciones para atizar esta represión y justificar la represión de la cual fuimos parte. La reparación integral del daño también a los compañeros que fueron detenidos, principalmente en el caso de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, que como lo determinó el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en su resolución número 65-2017, él fue víctima de persecución política y de prisión arbitraria. Cosa distinta a lo que dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que decía que no había violaciones graves a derechos humanos. Bueno, tenemos un organismo internacional que no estaba supeditado a las órdenes de Moreno Valle, que le vino a corregir la plana, y hasta el momento no han cumplido ninguno de los gobernadores que ha pasado, o sea, que han pasado y que se han ido, no han cumplido con esto. Y bueno, pues seguimos también exigiendo el esclarecimiento del asesinato político en lenguaje de derechos humanos de la ejecución extrajudicial de nuestra compañera Mestri Sarabia, que además era mi hermana. Entonces, pues básicamente estamos en eso. Pues como lo señalábamos al principio, son demandas pues muy importantes, sobre todo por la relevancia de la agrupación y como señalabas, de estas áreas de oportunidad que brinda la organización, áreas de ingresos a personas que desafortunadamente quizá no puedan tener con un empleo fijo. Me gustaría, por favor, que nos pudieras ahondar en este tema de pues estos intentos, digámoslo así, de querer operar ya pues redes más formales, digámoslo de esa manera, de narcomenudeo en el mercado Hidalgo, porque como bien señalabas, hay antecedentes aquí en la capital, en donde pues ha descompuesto esas zonas de abasto, y también tomando en cuenta que hubo recientemente, como recordará nuestro auditorio, un cambio en los mandos, altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, todavía está reestructurándose esta área. El propio gobernador señalaba que había bastantes anomalías en la operación de la Secretaría. Y señalabas tú también que hay unas acusaciones o amenazas respecto a esta supuesta protección que existe de parte de la dependencia o de altos mandos de la dependencia hacia narcomenudistas. No sé si nos puedes ahondar en el tema, por favor. Sí, mira, desafortunadamente el fenómeno del narcomenudeo y del narcotráfico no es exclusivo del estado de Puebla ni de la ciudad de Puebla, sino es un contexto que se da desde hace muchos años.
y que se acentuó con la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón. Hoy podemos ver cómo esos funcionarios estaban coludidos e incluso pareciera que eran los jefes de las verdaderas bandas del narcotráfico. Tienes el caso de Genaro García Luna, aquí tienes el caso de los directivos de policía estatal y de grupos estatales, de grupos especiales de la policía estatal cuidando a los huachicoleros que fueron detenidos por el ejército. Entonces, bueno, nosotros tenemos una visión sobre este tema de que no es algo que sea desligado desde el poder en turno. De una u otra forma encuentran cobijo, encuentran impunidad, ¿sí? Y, y es como pueden operar. Sí. ¿Y a qué vamos? Mira, el Mercado Hidalgo, que es además la capital política de la 28 de octubre y que tiene una relevancia política, social y económica importante aquí en la ciudad de Puebla, tan solo el propio ayuntamiento reconoce que el Mercado Hidalgo es el mercado más importante, ¿sí?, de la ciudad de Puebla. Lo único que lo supera es la central de abastos, pero estás hablando de una central de abastos que todas sus ventas en teoría deberían de ser al mayoreo. Sin embargo, distintas administraciones han permitido que ya en la central de abastos se venda alquileo y pues prácticamente opere como un mercado. Y bueno, entonces toda esta importancia y también una importancia para el movimiento social popular, poblano y nacional. Fíjate que en 2014 sesionó en México el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal de conciencia muy importante, yo me atrevería a decir que es el más importante del mundo. Y ellos definían a la 28 de octubre en su audiencia final, que se dio en la Ciudad de México, como la columna vertebral del movimiento social poblano. ¿Sí? Okay. Cualquier movimiento social que tenga luchas y causas justas y llega a pedir apoyo en la 28 siempre lo va a encontrar, de manera tal que nos solidarizamos con maestros, con campesinos, con estudiantes, con amas de casa, con obreros, ¿no? Y luego dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver un vendedor ambulante apoyando la lucha de los estudiantes que piden más plazas para poder estudiar? Pues es una cosa muy simple, somos hermanos de clase, ¿sí? Difícilmente a nuestros mercados va a ir a comprar un ejecutivo de Volkswagen, ¿no? Va a llegar un campesino, va a llegar un estudiante que anda en transporte público. Nos hemos solidarizado también con los movimientos de las rutas de transporte público, o sea, con toda la diversidad que hay en nuestra clase social, ¿no? Que somos los pobres. Y eso se vuelve algo muy importante, tanto para el Estado, aquí no hablo nada más de gobiernos, sino de el aparato que se llama Estado, que es un sistema que independientemente del partido político que esté en el poder, sigue operando y opera para las clases dominantes, las clases ricas, teniendo a raya a la mayoría de la gente que somos pobres, y lo tienen a raya a través de la represión, ¿no? Puede ser oficial o extraoficial. En este caso, la represión oficial ya la vimos con Moreno Valle. Nos inventaron procesos jurídicos penales que resultaron falsos. Y con Moreno Valle se avanzó al tema extraoficial cuando asesinan a nuestra compañera Mestre. Y si tú te acuerdas, desde la represión de Moreno Valle oficial, se empieza a construir la tesis desde la autoridad de que uno de los hijos de Simitrio vendía protección al narcotráfico. Que eso fue lo que dijo Maldonado Venegas para tratar de presionar a Simitrio para que él entregara la organización a Moreno Valle. Simitrio no acepta y en el mes de diciembre de 2014, primero detienen a Simitrio y a los 3-4 días detienen a Rubén en la Ciudad de México. A Simitrio lo detienen no por tema de drogas, lo detienen por haber observado una notoria mala conducta. ¿Sí? Ese fue el delito. En el foro jurídico poblano pues pueden consultar, no existe ese delito. Sin embargo, una juez firmó esa orden de reaprehensión para detenerlo.
Y a Rubén lo detienen por tema de drogas, de narcomenudeo, ¿no? Diciendo que él vendía drogas, hicieron un cateo en la casa de su mamá, y en esa casa de su mamá siembran una mochila con una, fíjate, la llenan de cocaína, una mochila que estaba llena de cocaína y marihuana, y que además tenía el pasaporte de Rubén y su acta de nacimiento. Esas eran las pruebas con las que contaba la fiscalía. Bueno, en primer lugar, esto lo siembran, lo arman. ¿Qué narcomenudista va a poner sus documentos personales con su droga para comprobar que es suya? O sea, es de puro sentido común. Y segundo, el acta de nacimiento que ponen para comprobar que la supuesta droga, bueno, la droga era de Rubén, pues era un acta de nacimiento apócrifa, era falsa. Entonces, para que veas cómo desde la fiscalía se arman Claro. las acusaciones. A través de los juicios comprobamos que eso es falso. Mis dos hermanos que fueron acusados de eso salieron absueltos. No lo decimos nosotros, están las sentencias tanto de jueces de distrito de amparo en materia penal a nivel federal, como las propias resoluciones de los jueces locales en materia penal, donde los declaran absueltos porque no cometieron ese delito. Después avanzan con el asesinato de Mestre. Y el mismo día que matan a Mestre, el fiscal general metropolitano, acompañado de los secretarios de Seguridad Pública del Estado y municipal, sin tener avances sustanciales en la investigación, ese mismo día que matan a Mestre, a las pocas horas, salen a decir que a Mestre le habían matado por una disputa de territorio de bancas de narcodelincuentes. Y además presentan una cartulina con amenazas de muerte a Simitrio, que ya nos hizo favor un experto en genocidio y en guerra sucia de la ONU en analizarla y nos dice, mira, tiene todas las características de la guerra sucia que se vivió en Argentina y en el cono sur del continente americano, porque no solamente amenazan a Simitrio, dicen, y a los seguidores de Simitrio y a los que apoyan a la 28, putos extorsionadores. O sea, no solamente vamos a matar a Simitrio, vamos a matar a quien apoya a Simitrio para generarle miedo a la gente de la organización. Y entonces también vamos a matar a la gente que simpatice con la 28, que no sea de la 28, pero que simpatice. Esas son estructuras que se han hecho desde el terror político de las estructuras de los estados de cada país. Son técnicas de contrainsurgencia. Nosotros no somos una organización guerrillera, ni una organización que tenga armas de fuego. Somos una organización reivindicativa y de comerciantes. Solamente lucha por su derecho a trabajo y que nos solidarizamos con otros movimientos sociales. Entonces, esta cadenita que te explico es muy importante, porque a la par de que a nosotros nos estaban persiguiendo políticamente con las instituciones estatales, en ese mismo momento, que es en el morenovallismo, en México, en el estado de Puebla, se da el boom del huachicol y del narcomenudeo. El huachicol en los campos, en la periferia de la ciudad, y el narcomenudeo en la ciudad de Puebla. No solamente en los mercados, se da el boom en las universidades, se da el boom en Lomas de Angelópolis, ahí se detienen a varios capos, ¿no? Se dan asesinatos, acuérdate de la persona esta que asesinaron atrás de la Ibero, que tenía que ver con temas de narcomenudeo, Sí. que se da en esa época, además de la represión política contra el movimiento social. Y se da, lo que pasó en los mercados de Puebla. Entonces, lo que observamos es que tienen desde la estructura estatal se permitió que creciera todo este monstruo de 1000 cabezas, ¿no? De delincuencia, yo no podría llamarle organizada, sino de delincuencia tolerada y solapada, ¿sí?
porque ya vimos lo que hizo Mireles o las autodefensas de Michoacán, que en muchas cosas no estoy de acuerdo con ellos, pero algo que fue muy gráfico es que cuando las autodefensas de Michoacán iban a entrar ya a la ciudad esta de, ay, se me olvidó el nombre, para acabar con el cártel de la familia michoacana, inmediatamente ya intervino el gobierno federal y detuvo a Mireles y desmembró a las autodefensas, dejando intacto el bastión de la familia michoacana, ¿no? Y eso es un ejemplo que ha ocurrido en muchos lados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las cuestiones económicas, tiene que ver con las cuestiones de control social y sobre todo tiene que ver con las cuestiones que tiene que ver con proyectos de capital internacional y del negocio, tanto lo lícito como ilícito. ¿Qué es lo que hemos venido observando desde que inició la guerra contra el narco en México, que se subieron los niveles de violencia? Pues vemos que desafortunadamente las principales cabecillas pertenecían de los supuestos cárteles de la droga, pertenecían a agencias de seguridad estatal, o sea, del Estado. Tú puedes encontrar a militares en activo o exmilitares, a marinos en activo o exmarinos, a policías federales o expolicías federales, a policías estatales o expolicías, y así. Y si te das cuenta, son los más sanguinarios. Entonces no es una cuestión de que pues sea un monstruo que se dio por generación espontánea, ¿no? Ahí es donde nosotros observamos esta cuestión, que pudiera ser, porque tampoco podemos afirmar categóricamente, que ahora estos grupos narcodelincuenciales los están ocupando para tratar de sembrar terror y para poder atacar a la organización y poder justificar que no es una represión política, sino que es una cuestión de territorio, de dinero, de negocios ilícitos. Y como esta narrativa que se ha dado en el país de que todo lo malo lo tienes que exterminar a sangre y fuego, pues estaría justificado que maten a uno de los dirigentes o a los dirigentes de la 28, porque a lo mejor ya andaban en malos pasos. De paso, acaban con una organización social como es la 28 de octubre. Yo en varias charlas he preguntado si al ya no existir la 28 de octubre en Puebla, el grupo de campesinos pequeños de 100 o de 200 podría venir a marchar libremente a Puebla. O los normalistas que viven en el interior del estado podrían venir a marchar a la ciudad de Puebla sin temor de ser reprimidos, de ser encarcelados y no tener a dónde correr, por lo menos a refugiarse. ¿Quién les puede hacer un eco aquí en la ciudad? ¿No? O los cañeros de Calipan, o los estudiantes cuando son rechazados en la universidad. Es una pregunta que a lo mejor y para nosotros es vanidosa, pero creo que es interesante, ¿no? Okay. Y bueno, pues ahí es donde entra, te digo, este tema, de que ahora, ¿qué es lo que vemos? Pues en los 90 se rumoraba que querían quitar al Mercado Hidalgo para construir un hotel y un centro comercial de capital japonés, que fue cuando fue tomado el Mercado Hidalgo por cerca de año y medio con la policía del estado, en estado de sitio. Después nos proponen que abandonemos las instalaciones del Mercado Hidalgo para que en el gobierno de Gali, para que ahí se construya un parque ecológico que se puede llamar Parque Hidalgo, ¿no? Y bueno, pues si tú ves ya geográficamente el territorio del Mercado Hidalgo, pues es un lugar que a 5 minutos a pie está la central camionera de Puebla, la Capo. Tiene 3 entradas directas de la autopista más importante del sur-sureste del país, que es la México-Puebla. Está a 10 minutos de estas 3 entradas. A 10 minutos o 15 está el centro histórico de la ciudad de Puebla. ¿Te imaginas lo que significaría ese predio para un desarrollo comercial y hotelero? Claro. ¿No?
Y la justificación pues podría ser, ¿no? Hay drogas, hay delincuencia, hay violencia, pues mejor quitamos todo y lo ponemos todo bonito, ¿no? Como las justificaciones que han hecho cuando expropian tierras, ¿no? Y una manera de esas, pues es con la avanzada de estos grupos de narcodelincuencia. ¿Cuál puede ser este? Para ellos, para los que detentan el poder. Pues estos tipos de narcomenudistas son sacrificables. ¿Qué pueden perder ellos? ¿No? Nada. Al rato lo pueden cambiar y puede ser otro y otro. El problema es esta cuestión sistemática, que lo podemos ver gráficamente cuando en alguna zona, por ejemplo en Oaxaca, en Chiapas, se van a empezar a dar estos conflictos, que llegan grupos paramilitares armados que se dedican al narcotráfico, al secuestro, a la delincuencia organizada, aterrorizan a la gente, mucha gente se va de sus pueblos, otros se quedan sometidos a la ley del más fuerte, ya que consiguieron eso, que las tierras ya no valgan nada, ni quien las defienda en una resistencia social. Se venden y se venden a capitales transnacionales que curiosamente, después de que ya está vacío, que ya se generó toda una ola de terror, se encuentra que son ricas en minerales, en petróleo, en oro, ¿no? Y ya llega una empresa transnacional extractivista e impone su minera de muerte, digamos, ¿no? Y estos grupos de narcotráfico no los corren, no los desplazan. Ahora los contratan como sus guardias blancas. Y esto ya está pasando en el campo mexicano. Así es. No sería difícil que ahora lo quieran hacer en la ciudad. Tona, y hace rato hablabas acerca de que, bueno, mencionabas a la estructura del Estado como, pues, este aparato, digamos, burocrático que opera en el país, pero ¿señalarías tú a algún ente en particular que estaría generando esta situación de la que nos hablas? Pues al momento no podemos señalar a alguien, ¿no? Ojalá y tuviéramos todos esos elementos, sobre todo probatorios, para decir, mira, es esta persona, ¿no? Lo que sí tenemos estas consideraciones que te digo. No hay ningún grupo delincuencial que sea más poderoso que nuestras Fuerzas Armadas o que nuestras fuerzas policíacas. ¿Sí? No hay nada. Cuando el Estado se determina a acabar alguno de ellos, lo destruye. Un ejemplo lo tenemos en Colombia. Cuando Pablo Escobar supuestamente le hace la guerra al Estado colombiano. ¿Y qué es lo que hizo el Estado colombiano? Pues acabó con toda su estructura. Incluso ocupó a otros grupos de bandas rivales de Pablo Escobar, conocidos como los Pepes, para cazar y destruir a Pablo Escobar, ¿no? Aquí en México también ha ocurrido con la historia del cártel de Sinaloa, de los Zetas, etc., ¿no? Entonces, sí es difícil. Lamentablemente estas cosas se saben hasta años pasados. Hace rato te daba el ejemplo de García Luna, ¿no? En el 2006, 2008, 2010, ¿quién iba a imaginar que él era el capo de capos? ¿No? Y hoy está siendo enjuiciado en Estados Unidos. No olvidemos que cuando Moreno Valle llegó a Puebla, trajo a la estructura de García Luna a, a tener la seguridad poblana. Bueno, no sé si esta situación pues ha generado actos de violencia o pues algunas lesiones, agresiones en contra de los integrantes de la organización. ¿Cómo garantizar la seguridad tanto de ustedes, de quienes integran esta organización, como de quienes acuden a este, como lo mencionas, perdón, importante centro de abasto? Es el flujo, no sé si tengas el dato de personas diarias, sobre todo los fines de semana, que no solamente vienen de Puebla, sino, por ejemplo, de Tlaxcala, de las zonas. De otros estados, de otros municipios. No tenemos el dato, tenemos uno de por ahí del 2015 y entre semana nos estaban diciendo que pasaban más o menos 1.300.000 personas, ¿no? No, menos, estoy exagerando, nuestra población es por ahí. No, creo que eran de 600.000 personas al día. Okay.
Pues mira, nosotros nos hemos organizado desde siempre para garantizar la seguridad de nuestros clientes y de nuestros compañeros. Si tú algún día vas a hacer tus compras, no es difícil que encuentres a compañeros, compañeras, porque no creas que andan con armas o con algo así. No, salen grupitos de nuestros compañeros a dar rondines, ¿sí? Y pues a agarrar a los rateros, principalmente carteristas, ¿no? Que son los que se meten con nuestros clientes. De este tema del combate a estas bandas, pues nosotros no somos responsables. Constitucionalmente, quien tiene el monopolio de la seguridad pública son los gobiernos. Y quien debe de hacer algo para ello son los gobiernos. Nosotros lo que podemos hacer es no estorbarles, ¿no? Que cuando han ido a detener a personajes ligados a estos temas, pues nosotros como organización nunca nos metemos. Tan es así que pueden ejecutar esas detenciones, ¿no? Y está documentado en medios de comunicación. Entonces, pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque no podemos abandonar nuestra fuente de trabajo y tampoco podemos permitir que destruyan a nuestra organización de esta manera. Entonces, bueno, pues así es como vamos, hacemos estos rondines, hacemos campañas de seguridad, constantemente tenemos a nuestros compañeros, no sé, hace 2 días fue puesta a disposición una persona porque andaba toqueteando a compañeras y a clientes, ¿no? A clientas, mejor dicho. Entonces la pusimos a disposición de la policía. Ya no sabemos qué es lo que pasó después. Y pues vamos ahí viendo estos temas, ¿no? De crímenes menores, donde nosotros pues hacemos estas detenciones ciudadanas, se pone a disposición de la policía para poder garantizar la seguridad de nuestros clientes, ¿no? Pero ya el tema de estas bandas, bueno, pues eso ya le corresponde a los distintos gobiernos, porque además pues no es algo así que se vea, ¿no? Yo creo que ahí tendrían que ser labores de inteligencia, no sé, o sea, cosas que que son propias de la seguridad pública. ¿Ustedes han tenido respuesta y qué tipo de respuesta han tenido ante esta petición de que se pues, garantice la seguridad en esta zona? Pues mira, son respuestas que creemos que son para salir del paso, ¿no? Respuestas en las que nos dicen, sí, sí lo vamos a atender, ¿no? Pero no vemos más allá. Entonces, pues ya nosotros seguiremos denunciando este tipo de cosas. Okay. Tona, otro tema muy importante del cual quisiéramos que nos dieras tus impresiones es acerca de esta liberación reciente de una mujer llamada Marisela que fue detenida a principios de 2019, si no me equivoco, señalada. Entonces la fiscalía la señalaba como la autora, una de las autoras intelectuales del asesinato de Mesli Sarabia, que es también era una de las dirigentes representativas de la organización. Este crimen ocurrió ya hace 4 años y bueno, no se ha esclarecido. ¿Cuáles son las impresiones que tiene la organización sobre este tema? Bueno, primero que nada, nosotros creemos que se está tratando de proteger no a Moreno Valle, sino al gobierno, ¿sí? Sino a esta estructura estatal de la que hace un rato hablábamos, en la cual muchas veces nos la quieren presentar como impoluta y como que es la única que hace cosas bien o justas. ¿Por qué? Moreno Valle y su grupo político, su grupo caciquil, difícilmente hubiera podido agredir a la 28 de octubre como lo hizo si no hubiera tenido el estatus de gobernador del estado y por ende el control político de las instituciones oficiales y extraoficiales. Hablamos en Puebla, cuando se habla de Moreno Valle, no se habla del gobierno de 2011 a 2017. Se habla del morenovallismo, que comprende desde el 2011 hasta que se les cae el helicóptero allá el 24 de diciembre
2018. ¿Sí? Así es. Una especie de mini maximato. Porque cuando asesinan a Mesli, es a los pocos meses que terminó formalmente el gobierno de Moreno Valle. Pero sabemos todos que quien seguía mandando en Puebla era Moreno Valle, no el entonces gobernador, que era Antonio Galifayán. Entonces eso es lo que nosotros creemos. Mira, la pretensión de acusar a Mesli en cualquier tema de narcotráfico, porque al principio, la declaración que se dio conjunta de Fiscalía y las dos Secretarías de Seguridad Pública, Municipal y Estatal, decían que era un tema de conflicto por el territorio para poder vender drogas. Después cambian la versión a que Mesli se opuso a que entrara un grupo delictivo a cobrar piso y a vender drogas. ¿Sí? Si eso hubiera ocurrido, pues Mesli nos hubiera dicho, oye, hay un grupo que está tratando de meterse al mercado, ¿no? Y en ese momento hubiéramos hecho la denuncia, como ahora lo hacemos con estos narcomenudistas que pululan en la cuchilla. Sí. No ocurrió así. Más bien creemos que es la justificación que quieren dar, ¿no? Porque eso les sirve para poder destruir una organización como la 28 de octubre y hacerse de un negocio sumamente millonario, que es el comercializar estas cosas ilícitas que tanto daño le han hecho a la sociedad. Ahora, ¿cómo han manejado el caso? ¿No? Primero de acusarla de ser prácticamente integrante de una banda narcodelincuencial, la ponen como una heroína que se resistió a que entrara un grupo de narcomenudistas, ¿no? ¿Qué es lo que están omitiendo? Pues están omitiendo la línea de investigación política y la responsabilidad que pudo haber tenido el gobierno del Estado en ese entonces. ¿Sí? Hay hechos que a nosotros nos hacen decir, oye, esto no es un asesinato común, ¿sí? No es un asesinato ni marital o pasional, como le llaman, o porque ella haya tenido un conflicto personal, o porque la hayan asaltado, ¿no? El asesinato iba muy dirigido a hacerle daño emocionalmente a Simitrio, ¿sí? Y a desmoralizar y sembrar terror en las bases de la 28 de octubre. Varios compañeros me decían, oye, si eso le están haciendo a tu familia, ¿qué me puedo esperar yo? ¿No? Incluso, fíjate, esto tuvo consecuencias. Antes de que asesinaran a Mesli, Andrés Moreno, que mucho tiempo fue parte de la 28 de octubre, en una rueda de prensa, se deslinda de la 28. Y en sus declaraciones dice eso. Dice, si eso le están haciendo a Simitrio, ¿qué me puedo esperar yo, que también estoy enfermo, si al día de mañana me meten a la cárcel? Por eso me voy. ¿Sí? Mira, cuando asesinan a Mesli, dejan junto a su cuerpo esta cartulina que te comentaba, dice el siguiente Simitrio, los que apoyan a Simitrio, los que apoyan a la 28, que ya tenemos este análisis que nos dan un compañero que es experto en genocidio, se llama Daniel Farlstein, es argentino, y nos dice, esto es guerra sucia, ¿no? Es guerra por motivos políticos. Después sale esta rueda de prensa, ¿no? Que no es habitual que la hagan cuando asesinan a alguien, ¿no? Acaba de pasar el periodo electoral, ¿a cuántos candidatos no asesinaron? Y no hubo una rueda de prensa por cada candidato asesinado, ¿no? Estamos hablando de cuestiones políticas oficiales. Pero sí salen a aclarar esto de Mesli, supuestamente. Que en lugar de aclarar, salen a criminalizar. Ese mismo día, nosotros hacemos una marcha.
y desde tu casa editorial se dan cuenta que empiezan a circular mensajes por WhatsApp alertando a la población que no salieran porque le acaban de matar a la hija de Simitrio y la 28 estaba muy enojada e iba a ser un desastre en la ciudad, que no salieran por su seguridad. Esas son técnicas de terror. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Podemos ver en las noticias nacionales, en el escenario nacional, en otros lugares, donde la cuestión por violencia de drogas ha estado muy fuerte, y no pasa eso. Es la primera vez que yo sé, ¿no? No puedo decir que no ha ocurrido, pero que han hecho eso, ¿no? Con una organización social. ¿Sí? Cuando llegamos a las puertas de Casa Aguayo, hay un infiltrado, ¿no? Que llevaba un arma de fuego, que fue detenido por nuestros compañeros, presentado a medios de comunicación y entregado al director general de gobierno. Este infiltrado llevaba en su cartera 2 identificaciones, una supuestamente de la Sedena, donde se tenía el nombre de Fulanito Pérez, y otra de la Secretaría General de Gobierno, donde se llamaba, digamos, Adán Mejía, ¿no? Se le entrega al director general de gobierno porque pues entonces ahí había un delito, aunque sea la falsificación de alguna de las 2 credenciales o de las 2 y la aportación de arma, ¿no? Que si no era del ejército y no era de la secretaría, ¿quién le había dado esa arma? Pues probablemente era una aportación ilegal de arma. Nos dijeron, lo vamos a poner a disposición de la fiscalía. Nunca lo pusieron a disposición de la fiscalía. Después, días después, una semana después, en Chiapas se hace un foro de solidaridad con la 28 de octubre, donde participan varias organizaciones nacionales, y a 4 de ellas les llega un mensaje vía mensaje de texto, donde les dicen que vean lo que está pasando con los cachorros de la 28, que si siguen así también van a matar a sus hijos. O sea, eso no es un crimen así normal. También amenazan a Rita, a mi mamá, que a ella la amenazan el 6 de julio de 2017, pero no la amenazan a ella. Le hablan a uno de mis hermanos, por parte de ella, que desde hace muchos años no tiene que ver con nosotros en la organización, más bien creo que nunca, y le dicen, oye, dile a Rita que así como matamos a la hija de Simitrio, vamos a matar a uno de sus hijos. Incluso compañeros nuestros de la organización no tienen el número telefónico de mi hermano, ¿no? Después a la hermana de Julia, de mi cuñada, de la esposa de Sigüel, la intentan levantar saliendo del Mercado Hidalgo, le tiran de balazos. Entonces se da este tipo de cosas. Entre el 6 de julio y 17 de julio del 2017, un comando armado irrumpió en la casa de varios compañeros nuestros, donde los golpeó, los amarró, les robó dinero. Y el común denominador de ese comando armado es que llegaba preguntando por los libros de acuerdos de la organización. Todo esto se denunció en fiscalía, no solamente mediáticamente ni en la mesa de negociación con gobernación. Nunca se esclareció. Y se da alrededor del asesinato de Mestli. A Mestli la asesinan el 29 de junio de 2017. La última agresión de este tipo, te digo, se dio el 17 de julio. O sea, menos de 20 días después de haber sido ultimada, ¿no? En ese aspecto, nosotros consideramos que a ella la asesinan por motivos políticos. En realidad, ella era secretaria de la organización, o sea, tenía un puesto administrativo. No era dirigente, no era integrante del Consejo General de Representantes. ¿Qué era lo que ella tenía? Pues que era la hija de Simitrio y que nos apoyaba de enlace con las organizaciones cuando había alguna
represión. Por ejemplo, ella jugó un papel muy importante cuando se dio la masacre de Nochistlán, en Oaxaca, ¿no? Y la matan. Entonces, pues el mensaje es ese, ¿no? Pues, queremos acabar con toda la familia de Simitrio, porque para ese entonces tenían detenido a Simitrio, que es el padre, tenían detenido a Rubén, tenían detenido a Siguel, que son mis dos hermanos mayores, tenían bajo proceso penal a mi mamá, que es Rita, a mi cuñada, la esposa de Siguel, que es también estaba bajo proceso penal. Tenían bajo proceso penal al exmarido de Mestli, que es el papá de sus hijos, ¿no? En ese proceso donde estaba Rita. A Rita y a Julia las tenían amenazadas de muerte, a ella y a sus nietos y a sus hijos correspondientemente, ¿no? Y a todos nosotros nos estaban espiando telefónicamente. Te has de acordar de los dossiers que se dieron a conocer, donde incluso se hicieron tablas de quiénes eran los más espiados, y entre los más espiados aparecían miembros de la 28 de octubre, como tu servidor, ¿no? Y bueno, pues todo eso lo rematan con el asesinato de Mestre, ¿no? Nosotros, por eso aseguramos que se dio desde el gobierno del estado de aquel entonces, donde el que gobernaba era el morenovallismo. Pasa algo muy curioso. Esta señora Marisela, cuando la detienen por primera ocasión, la detienen el día que enterramos a Mestli. Cuando nosotros enterramos a Mestli, afuera del panteón, varios de nuestros compañeros ubicaron, detuvieron y entregaron a las autoridades a personas de inteligencia del gobierno del estado, que andaban ahí haciendo inteligencia, y se les entregó, porque pues, al final de cuentas eso también es un delito, no llevaban una orden por un juez para poder ahí andarnos siguiendo, espiando, y además iban armados. ¿Qué tal que iban a matar a Simitrio, no? Acuérdate que Simitrio estaba en prisión domiciliaria y que no era difícil que en el mismo panteón quisieran matar. Bueno, en ese mismo momento, a pesar de que ocurrió esto que te estoy diciendo, en el Mercado Unión detienen a esta señora Marisela N. con otras 3 personas. Algunos medios de comunicación dicen que la fiscalía les filtró, que así están las notas, dicen que mediante filtración, que ya habían detenido a los 4 asesinos de Mestre, ¿no? Justo el día del entierro de ella. Bueno, eso es lo que ocurre mediáticamente. Pero ¿qué crees? En el expediente nunca la relacionan a ella. Ella la detienen en el mes de julio de 2017, no recuerdo ahora la fecha exacta del entierro de mi hermana, y estuvo presa hasta octubre de 2018, o sea, cerca de año y medio. Pero todo ese tiempo que estuvo presa fue por portación de instrumento prohibido. Después sale de la cárcel ella y una persona que en ese entonces era su pareja, empiezan a ir al Mercado Unión, que está cerquita del Mercado Hidalgo, y se corre a la par el rumor de que en los festejos de la organización, que el 28 de octubre es cuando hacemos nuestros festejos, iban a asesinar a Rubén y a Siguel, que ya estaban en libertad. Y bueno, para el mes de enero de 2019, vuelven a detener a esta señora Marisela N. En ese entonces, el titular de FISDAI, de la Fiscalía, hoy extinta, Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, declara que Marisela N. era la autora intelectual del asesinato de Mestre. Nosotros siempre hemos tomado con reservas la información que se da así, porque al ya haber pasado por el tema de la
las detenciones arbitrarias y detener presos políticos, pues sabemos que la única forma de comprobar la culpabilidad o inocencia de una persona es con material probatorio, o sea, con pruebas. Entonces, desde ese momento dijimos que nosotros íbamos a esperar a las sentencias definitivas de los tribunales correspondientes que acreditaran la culpabilidad o la inocencia de las personas detenidas. ¿Sí? Después de que detienen a Marisela, detienen a César Eduardo y o Pavel N. y a su pareja, que es una menor de edad. De ellos sí hay datos que acreditan que participaron en la ejecución extrajudicial de Mestre. Entonces pasa el tiempo y nos dicen que en fiscalía que si queremos aceptar el procedimiento abreviado en beneficio de Pavel. Nosotros decimos que no, porque pues la fiscalía tiene que hacer su labor de investigación y tener las pruebas suficientes para poder acusar a una persona y acreditar su responsabilidad, ¿no? Y que no es necesario que una persona se autoincrimine, ¿no? Pese a que es un derecho de los detenidos. Esto yo quiero aclararlo para que no haya ahí alguna duda después, ¿no? De que sea una cuestión de venganza o no. No. Nosotros estamos tratando de que se haga conforme a los cánones constitucionales y a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, respetamos la legalidad cuando es bien hecha, ¿no? Cuando es torcida, pues no. Tenemos que denunciar que están torciendo esa legalidad, esas reglas. Y bueno, al final de cuentas, no aceptamos. Esto nos lo proponen en inicios de 2019 y todavía hasta hace un par de semanas nos vuelven a decir, oigan, acepten, bueno, que si querían, no nos pidieron que aceptáramos. Nos volvieron a poner sobre la mesa el tema del procedimiento abreviado, ¿no? Que esa era la única forma de que Marisela no se fuera, no saliera en libertad. Y pues nos causa extrañeza, bueno, pues si la detuvieron es porque tienen elementos para acusarla, ¿no? Dice, no, pues es que si acceden al procedimiento abreviado, Pavel pues la va a señalar como que ella lo contrató para que viniera junto con los otros más, porque no son los únicos involucrados. En total, entre halcones, choferes y los sicarios que entraron, se presume que son aproximadamente 20 personas. O sea, no fue un operativo menor. Los que entraron a asesinar a Mestre y a la oficina sí fueron 4, pero alrededor había más gente. Él va a señalar a esta señora, ¿no? Y pues la pregunta que yo me hice, bueno, ¿qué tanto podemos confiar en un criminal? ¿No? De que por salvarse el pellejo, pues no incrimina a otra persona. Es pregunta, porque también yo no puedo decir que esta señora estuvo o no involucrada. Eso lo dicen los expedientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que, y es lo que te estoy hablando de manera general? ¿Por qué? Porque a ella la liberaron, según sé, y he leído algunas noticias que salieron, la liberaron en la noche del jueves de la semana pasada, de hace 8 días. Apenas el día de ayer jueves de esta semana le notifican a Simitrio la sentencia en la cual el Tribunal de Enjuiciamiento de Juicio Oral del Poder Judicial de Puebla determinó pues liberar a esta señora y dictar una sentencia absolutoria. Esto quiere decir que no tenía responsabilidad. Y es una sentencia de aproximadamente 100 hojas, entonces apenas la estamos estudiando. De ayer para hoy pues no nos da leerla, porque también tenemos que ver las audiencias, ¿no? Que ahora se videograban, que duraron varias horas, varias jornadas. Entonces, ya para que podamos dar una opinión respecto de lo que se hizo en el juicio, bueno, sí, nos vamos a tardar unos días más en lo que terminamos de analizar todo esto, ¿no?
Y bueno, pues eso es lo que yo te podría decir de ella, ¿no? O sea, aquí quien tiene la obligación constitucional y legal de esclarecer los delitos, en este caso el homicidio de Mestle, pues es Fiscalía. Y ella es la que hace sus investigaciones, la que dice, pues este sí pudo haber sido, este no pudo haber sido, detengamos a este, investigamos, lo llevamos a juicio y vemos si lo comprobamos, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí. Creo que esto es lo que ocurrió con esta señora Marisela M. Pues Tona, desafortunadamente se nos acabó el espacio, pero pues queremos agradecerte a nombre de la jornada de la audiencia, de los lectores de la Jornada de Oriente, este espacio y sobre todo la disposición que siempre hay, tanto de tu parte como de parte de los demás integrantes de la 28 de octubre para poder abordar este tema. Muchísimas gracias, don Etif. Al contrario, muchas gracias a ustedes nuevamente por el espacio y cuando gusten, cuenten con nosotros. Gracias a todos tus lectores. Gracias y bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Buen término de domingo.